Israel Velasco. Buenos días, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, te damos este momento para que nos enseñes. Por favor, Señor, ayúdanos a entender lo que leemos, Señor, lo que escuchamos, y también danos la sabiduría, mi Dios, el conocimiento para saber en dónde y cómo poner estas palabras en acción en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, ¿alguna vez se ha enfrentado con dificultades o ha tenido una necesidad urgente, o quizás se ha encontrado en un problema donde los resultados parecían no ser buenos, y por un momento consideró lo siguiente? Por un momento se preguntó: ¿está el Señor conmigo? ¿Está el Señor aquí conmigo? ¿De veras, Señor, estás aquí en mi situación? Si puedo ser honesto con ustedes, han habido varios momentos en mi vida donde yo pregunté lo mismo. Ahora, en muchas ocasiones no lo dije en voz alta por la vergüenza que tenía de tener tanta duda en mi vida. Pero sin embargo, todavía dentro de mí consideraba si Dios de veras estaba conmigo en mis circunstancias. Su palabra dice en Mateo 28:20, las palabras de Jesús: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo conocía aquellas palabras, pero las dificultades a mi alrededor me convencieron de no creerlas. Me acuerdo cuando mi familia y yo creímos por primera vez. Fue algo increíble ver a Dios transformar nuestros corazones y nuestro hogar. Lo que una vez fue un hogar disfuncional, herido, alimentado por el alcohol, ahora era un hogar lleno del amor, la esperanza y la restauración del Señor. Algo maravilloso. Yo podía ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Era algo increíble y todo estaba bueno hasta que entramos en una temporada de dificultades. Yo me acuerdo en un momento de nuestras vidas con mi familia, mi papá fue despedido de su trabajo y no pudo encontrar trabajo por todo un año. Y como se imagina, ese año fue un año muy apretado, un año difícil, problema tras problema, más deudas que dinero. Eventualmente el banco vino, recogió los carros y en final instancia se llevó la casa también. Y me acuerdo que en esa temporada, cada vez que se presentaba una dificultad, me encontraba preguntando si Dios de veras estaba con nosotros. Incluso también me enojaba con Dios. Decía: ¿cómo pudiste haber dejado pasar todo esto, Señor? Yo pensaba que tú estabas con nosotros. Y consideraba esa pregunta: ¿de veras está el Señor conmigo? ¿Con nosotros? Hermanos, ¿quién aquí en alguna vez se ha enfrentado con la duda? Se ha enfrentado luchando con la duda y preguntándose si Dios de veras estaba con usted. Tal vez fue después de atravesar dificultad tras dificultad tras dificultad, o problemas en su matrimonio, o quizás en una temporada donde había más deudas que dinero, o un inesperado diagnóstico de salud negativo, o malas noticias en su asunto legal, o quizás solamente sentir que nunca tiene descanso de los problemas. Y de repente se encuentra, quizás por un momento, si no preguntando en voz alta, considerando en su corazón si Dios de veras está con usted. O posiblemente vino aquí el día de hoy, o nos está viendo a través de las redes el día de hoy, y cree que hay un Dios que existe. Pero dada la forma en que las cosas se han desarrollado últimamente en su vida, no está seguro si el Señor de veras está con usted. Ahora bien, si ese es usted, le quiero decir que usted no está solo en sentir esto. No es la única persona que ha batallado con esto.
Yo conozco a bastante gente, grandes personas en la fe, en mi vida, que han lidiado con esto en un punto de su vida. De hecho, en el capítulo que vamos a ver hoy, en Éxodo 17, vemos que los israelitas se hicieron la misma pregunta. Y bueno, si es nuevo a las cosas de la Biblia, o quizás nunca ha escuchado esta historia de Moisés, los israelitas y el Éxodo, déjeme darle un poco de contexto para que pueda entender la parte de la historia a la que nos estamos enfocando el día de hoy. Los israelitas estuvieron en esclavitud durante unos cientos de años, y en su dolor, en su dificultad, clamaron al Señor, y el Señor los escuchó. Y escogió a un hombre llamado Moisés, quien era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, y también era un fugitivo convertido en pastor para guiarlos. Y el plan de Dios era liberar al pueblo de las manos de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán, también conocida como la tierra prometida. Y Dios hizo cosas increíbles para el pueblo de Israel a medida que se desarrollaba este plan de Dios a sus vidas. Como por ejemplo enviar 10 inexplicables, increíbles plagas sobre Egipto. Dividir el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar al ser perseguido por los egipcios. Y proporcionarles maná y codornices en el medio de la nada. Dios claramente estaba con este pueblo a lo largo de esta jornada. Vemos en Éxodo 13 lo siguiente, fíjese, dice verso 21, que el Señor iba delante de ellos. Él estaba con ellos. Dice, y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Y fíjese bien, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego, que indica que Él estaba con ellos en todo momento, día y noche. Y los israelitas podían ver esto con sus propios ojos. Ellos podían ver que el Señor estaba con ellos a través de todo. Llegamos a Éxodo 14, verso 31. Y dice que cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y vemos que a medida que los israelitas avanzan en este viaje, ellos comienzan a aprender aún más cosas sobre quién era el Señor y el plan que Él tenía para ellos. Y nuestro pastor David habló con nosotros sobre el capítulo 15, donde ellos vieron que hay sanidad en el Señor. Y luego verso 16 con respecto a la provisión que se encuentra en el Señor. Y luego llegamos a Éxodo 17. Y verso 1 y 2 indican, fíjese bien, que por orden del Señor, Él los está liderando. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Pero fíjese lo siguiente, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Una dificultad. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Vemos aquí que ellos llegaron a ese lugar y hay una necesidad grande, tan grande que ellos empiezan a quejarse con Moisés de una manera muy grave, hasta el punto de quererlo matar. Incluso empiezan a dudar a Dios y dicen, hasta aquí llegamos solamente para morirnos de sed. Nos vamos a morir de sed. ¿De dónde vamos a sacar agua? Nos vamos a morir, nuestros hijos se van a morir, nuestros animales se van a morir. Y en verso 4, urgentemente Moisés pregunta lo siguiente. Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrarme. Quieren acabar.
Entonces, algo maravilloso lo que hace el Señor es, le da instrucciones, algo que vimos también con lo que nos platicó el pastor David. Hay instrucciones para nuestras vidas que traen soluciones maravillosas. Le dice a Moisés, quiero que tomes esa vara. Y la vara era importante a la vida de no solamente Moisés, de ellos, porque era la representación del poder sobrenatural de Dios. Dice, toma aquella vara. Esa vara fue usada por Moisés para hacer varios milagros. Toma esa vara, llévate contigo algunos ancianos y vete a aquella roca en el monte Horeb. Y dice, y pégale a la roca. Y al hacer eso, hermanos, ¿qué creen? Agua empieza a brotar. ¡Wow! Gloria a Dios. Algo que Dios solo puede hacer es proveer a través de lo imposible. Y todo está bien. La dificultad ha terminado. Pero Moisés decide hacer algo más. En verso 7 dice, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba el Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? En otras palabras, ustedes se portaron muy groseros conmigo y con el Señor, así que aquí le vamos a llamar el berrinche que ustedes acaban de hacer. Y mientras yo leo esto, tengo la tentación de preguntarme, ¿por qué el pueblo de Israel no podían simplemente llegar a creer con todo corazón que Dios de veras estaba con ellos después de haber visto la mano de Dios vez tras vez tras vez en sus vidas? Pero luego recuerdo en mi vida, en los momentos que yo he dudado el poder de Dios en mi vida, después de haber visto con mis propios ojos la mano de Dios obrar en mi vida vez tras vez tras vez. Y quiero que consideremos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que le hace dudar la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es? Aquella cosa que nos hace dudar la presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, para algunos de nosotros la respuesta es simple. Es un caso de no conocer lo suficiente a Dios. Y esto es comprensible. Usted se encuentra dudando de Dios continuamente porque no lo conoce personalmente. Y esto es fácil de arreglar. Gloria a Dios. La buena noticia es que el día de hoy usted puede, hay una invitación para toda la persona de parte de Dios, que podemos llegar a Dios como somos y empezar a conocerlos en nuestras vidas. Y veremos la mano de Dios inmediatamente obrar en nuestras vidas. Y al concluir esta predicación le voy a dar la oportunidad para cualquier persona que dice, bueno, yo no conozco a Dios o no tengo relación, pero el día de hoy quiero empezar a tener una relación. Y usted se dará cuenta, como veremos en un momento, que no hay, hermano, no hay manera de perder cuando Dios se hace cargo de una vida. No hay forma de perder. Me encanta lo que dice el salmista en Salmo 34:8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueba y verás que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Conoce al Señor y conocerás todo lo que Él es capaz de hacer. Ahora, otra razón por la que nosotros nos encontramos dudando la presencia de Dios tiene que ver con la presencia de las dificultades. Y este fue el caso para mí por mucho tiempo. Yo pensé que ser seguidor de Cristo significaba ya no tener más problemas ni dificultades. Yo tenía la impresión de que al ser cristiano, estaría nadando en todas las bendiciones día y noche. Y es por eso que en el momento que llegaban las dificultades, los problemas se me presentaban. Es por eso que dudaba y me enojaba con Dios.
Pero al final, al madurar, al leer más la palabra de Dios, descubrí lo siguiente, que fue algo muy importante para mi vida. Descubrí que la presencia de dificultades no significa la ausencia de Dios. Es posible estar completamente en la voluntad de Dios y todavía estar completamente en medio de problemas. Porque leímos hace ratito en Éxodo 17, verso 1, dijo que el Señor era los que los estaba, por orden del Señor dice, Él los estaba liderando. Por orden del Señor se fueron de lugar a lugar y llegaron ahí a Refidim. El Señor fue el quien los llevó ahí por parte de su plan. Y claro, había una necesidad en Refidim, pero Dios todavía estaba con ellos en Refidim. Y el hecho de que la necesidad estuviera presente no significaba que Dios estaba ausente. Y escuche bien, hay alguien aquí y hay alguien que nos está viendo a través de las redes y está pasando por dificultades y está considerando enojarse con Dios. Y se sigue preguntando, ¿de veras está Dios conmigo? Porque usted ha hecho las cosas de manera correcta. Le ha obedecido a Dios. Ha orado, ha ayunado, ha esperado, ha hecho todo lo correcto. Y sin embargo, todavía vienen aquellas dificultades, todavía vienen los problemas o las cosas se han puesto peor. Y quiere considerar, quiere preguntar o ya se ha preguntado, ¿de veras está Dios conmigo? Y la respuesta es claro que sí. Claro que sí, como dice en Josué 1:5, hermano, pues el Señor dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y descubrimos que el mensaje de Dios sigue siendo lo mismo para nosotros. Le leí en el principio Mateo 28:20, que dice Jesús, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Siempre, Señor, siempre, siempre. Qué largo es siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, para los israelitas, cuando ven el agua brotar de la roca milagrosamente, ellos pudieron ver que no hay limitaciones a su poder en sus vidas. Dios les estaba mostrando que Él estaba con ellos y que Él tenía poder sobre todo lo que ellos podrían enfrentar. De hecho, mientras ellos todavía están en Refidim, pudieron ver otra demostración única del poder de Dios. Fíjese bien en el verso 8, todavía están en Refidim. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Vemos que todavía están ahí en este lugar y se les presenta otra dificultad. Están siendo atacados por los amalecitas. Primero fue una cuestión de provisión, ahora es una necesidad de protección. Y el pastor David nos habló de esto también, nos dijo que nosotros llegaremos a experimentar esto. Necesidad por provisión y necesidad por protección. Pero también nos indicó que podemos aprender algunas de las mejores lecciones de la vida y de Dios a través de la provisión y la protección. Porque nuevamente la presencia de los problemas no significa la ausencia de Dios. Y eso es lo que vemos en lo siguiente, en el verso 11. Dice que mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Qué extraño, ¿verdad? Verso 12, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en altos. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y lo sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol.
Como resultado, fíjese bien, como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. Y aquí hay un dibujo que ilustra lo que acabamos de leer. Aquel momento donde levantaba la vara y se cansaba y estos dos hombres vinieron a ayudarle para que esas manos y esa vara se mantuviera levantada. Y la forma en que se ganó la batalla, hermanos, no dejó duda sobre quién fue el responsable de la victoria. Solo cuando se levantó aquella vara, y acuérdese, esta es la representación del poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Solo cuando se levantó aquella vara, prevalecieron los israelitas. Y eso demostró claramente que la batalla no se ganó por el poder militar. La batalla no se ganó por planes de batalla superiores, ni con armas superiores. Fíjese lo siguiente. Vemos que la batalla se ganó levantando a Dios en alto en medio del peligro y dejando que su poder obrara. Este increíble evento, gloria a Dios, este increíble evento es lo que sintió Moisés. Por eso hace lo siguiente. En verso 15 dice que Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Algunas de sus Biblias escribe Jehová Nisi. Esa palabra Nisi viene de la palabra hebrea neis, que quiere decir bandera, estandarte, señal. Y en el Antiguo Testamento la palabra es usada con mayor frecuencia en el contexto de la batalla. Los estandartes a través de la historia humana, los estandartes han sido utilizados por muchas familias, tribus, naciones y reinos. Y los estandartes siempre estaban presentes en las batallas a lo largo de la historia. Y aquí hay otra imagen que ilustra cómo llevaban los estandartes, aquellas banderas en batalla. Y los estandartes servían como punto, eran importantes porque servían como punto de reunión para las tropas. A menudo también usaban los estandartes para dar comandos militares en la forma en que movían esos estandartes. Pero los estandartes eran importantes porque también identificaban quién eran esas personas como pueblo y el poder que había detrás de ese pueblo. Y Moisés levanta la vara de Dios de la misma manera que aquellos estandartes se levantaban en la batalla. Y entonces al hacer esto y también después nombrar aquel altar Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, él estaba declarando que Dios de veras estaba con los israelitas, que ellos eran pueblo de Dios, que ellos lucharon con su poder y autoridad y que su poder y fuerza por medio de su poder y fuerza habían obtenido la victoria. ¿Y qué significa todo eso para nosotros el día de hoy que estamos sentados aquí? ¿Qué significa? Como seguidor de Cristo, significa que nosotros el día de hoy no tenemos que pelear aquellas batallas de la vida a solas, ni tenemos que encontrar nuestras propias soluciones, porque Dios es nuestro estandarte. ¿Qué quiere decir que el Señor es nuestro estandarte para nosotros? Número uno, fíjese bien, que significa que como seguidores de Cristo caminamos bajo el poder y la autoridad de Dios. Nos dice Lucas 16:9, el Señor dice: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Caminamos con esa autoridad que se nos ha sido dada como creyente, como seguidor de Cristo. Número dos, significa que el poder y la fuerza de Dios siempre nos ayudarán a superar cualquier cosa que se nos presente. Independientemente de lo que podamos sentir que nos falta en nuestras vidas, ya sea que estemos en los desiertos de la vida sin señales de agua para saciar nuestra sed, o ver de lejos un enemigo venir contra nosotros, Él nos ayudará.
Porque Zacarías 4:6 declara al Señor: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo que acabamos de ver en Éxodo 17 es un ejemplo, una imagen perfecta de aquella declaración. Nosotros como pueblo pertenecemos a la nación de Dios, el reino de Dios. Y la manera que los estandartes se levantaban en lo alto, mientras nosotros levantamos al Señor en alto, Él nos librará. ¿Y cómo podemos levantar al Señor en alto? Lo podemos hacer a través de diferentes maneras, hermanos. A través de simplemente obedecerle a Dios y confiar en Él. A través de la alabanza y adoración. Tuvimos el momento, y muchos de nosotros, manos bajadas. Ese fue el momento de levantar al Señor en alto. También compartiendo nuestro testimonio y dándole saber a las personas que fue el Señor que nos libró. Y también simplemente siempre estando dispuesto de darle al Señor toda la honra y toda la gloria. Algo que me enseñó mi papá: siempre que le digo algo, buenas o malas noticias, él dice: bendito sea el Señor. Mi mamá, como ahora es americana y come hamburguesas, ella dice: thank you Jesus. Algo que me encanta del pastor también como mentor de mi vida: si uno le dice: pastor, buena predicación, y es algo que yo aprendí de él, él no dice: oh wow, gracias, de veras, pues soy doctor, ¿cómo, verdad? Claro que sí. No, él siempre dice: gloria a Dios. No, gloria a Dios. Yo juego golf con él y a veces él desde lejos avienta esa bolita, no sé cómo le hace, y le digo: pastor, qué bien, bien hecho. Y dice: gloria a Dios. Y digo: oh, así no se vale. Entonces Dios está jugando con él, por eso gana. Pero esa es otra predicación diferente. Así nosotros podemos levantar en alto el nombre de Dios. Y mientras que hagamos eso, no hay manera de perder. Ahora, lo que también es interesante es notar que en Éxodo 17, después de aquella batalla, el Señor le instruye a Moisés a hacer algo en el verso 14. Dice: después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta, Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Eso fue importante porque Josué no solamente era el comandante militar, y después él iba a tener que llevar a otras personas, todavía ese pueblo y la otra generación, a batalla, seguir peleando. Pero también Josué sería el futuro líder del pueblo de Israel. Y el Señor quería asegurarse que generación tras generación ellos recordaran, que nunca se les olvidara que Dios era su estandarte y que sus enemigos nunca tendrían una oportunidad de la victoria contra ellos, porque el pueblo de Israel era su pueblo. Él siempre estaría con ellos en el campo de la batalla. Pelearían siempre con la autoridad y el poder de Dios detrás de ellos. Y mientras ellos estuvieran bajo la guianza de Dios, Él siempre les daría la victoria. Y hermanos, todavía en este capítulo hay mucho más que podemos ver, que podemos sacar. Pero la conclusión es esta: la presencia de las dificultades no significa la ausencia de Dios en su vida. Y lo que les sucedió a este pueblo tantos años atrás sirve como recordatorio permanente para nuestras vidas, que el Señor, como hemos visto en estos pasajes, estos capítulos, hemos visto que Dios es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro estandarte. Y la próxima semana el pastor David estará aquí compartiendo con nosotros que Él también es nuestro consejero. Y a través de estos momentos en Éxodo se nos ha recordado claramente lo siguiente: no olvide esto, hermano, hermana. Todo lo que nuestras vidas pueden necesitar se encuentran
en el Señor. Él no nos dejará, gloria a Dios, Él no nos abandonará, pero nos ayudará a superarlo todo. Entonces, la próxima vez que enfrentemos una dificultad, una necesidad, una serie de dificultades, y seamos tentados en preguntar, Señor, ¿de veras estás conmigo? La respuesta es claro que sí, absolutamente. Porque la presencia de aquellas dificultades no dicen que yo ya me fui. Como hemos visto, cuando vienen las dificultades, es oportunidad de ver el poder de Dios y cómo Él va a obrar en todos esos momentos. En algunas instancias fue hacer algo, en otra instancia el Señor sacó mucho de nada. No se preocupe de cómo le va a hacer el Señor. Solamente crea que el Señor va a hacer algo al respecto de su necesidad. Porque fíjese lo que Deuteronomio 31:8 dice, como Moisés le dijo a Josué, yo le digo a usted también el día de hoy. Y el Señor le dice, el Señor mismo marchará al frente de ti. Quiere decir que está liderando nuestras vidas. Y estará contigo. Nunca, digamos junto, nunca, una vez más, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Para aquellos de nosotros que actualmente estamos enfrentando dificultades y batallas, al salir de este lugar, ¿cuál será su mentalidad al enfrentarse con aquellas cosas? ¿Cómo enfrentará el hecho de que se encuentra en un lugar donde parece que faltan recursos? ¿Cómo recibirá usted ahora el enemigo que ha lanzado un ataque contra usted, contra su matrimonio, contra sus hijos, contra sus finanzas, contra su salud mental, contra su salud emocional, contra su pureza, contra su sobriedad o contra su relación con el Señor? Cuando vea a aquel enemigo, cuando vea aquellas dificultades que vienen pronto, levante al Señor el alto. Recuerde que Él es su estandarte. No tenga miedo ni se desanime y sea testigo del poder de Dios en su vida. Ahora, gloria a Dios. Antes de orar, siempre les presentamos estas preguntas de discusión para que usted considere durante la semana. Los lleve en oración en su tiempo privado con el Señor, o al salir, al comer, preguntarse aquellas preguntas o simplemente discutirlas en su grupo de vida. La primera es la siguiente: ¿cuándo y dónde has visto a Dios darte la victoria? Piense, recuerde, ¿cuándo y dónde has visto a Dios darte la victoria? Y quiero que sepa que el mismo Dios que estuvo con usted entonces estará con usted hoy. La segunda pregunta es la siguiente: ¿en qué área de tu vida has sido tentado a preguntar, ¿está Dios conmigo? Piense bien, hay bastantes áreas en la vida: su matrimonio, sus hijos, su salud, sus finanzas, su futuro, su educación, su retiro. Tantas áreas. ¿En cuál de ellas has sido tentado a preguntar, ¿está Dios conmigo? Y número 3, ¿qué hace que sea difícil creer que Dios te ayudará en aquella área? ¿Qué de aquella cosa? Los israelitas vieron nada en un desierto. ¿Qué es lo que no ve usted en esa área? ¿Qué es lo que le causa sentir que será difícil que Dios lo ayude? Y eso es lo que quiero que haga. Número 4 es la pregunta de acción. ¿Con quién hablarás y orarás sobre esto? No diga, bueno, es solamente entre yo y el Señor. No, involucre a otra persona. Hable con otra persona, porque puede ser que aquella persona ya ha pasado por lo que usted está pasando.
Y esa persona le puede levantar la fe en decir, no te desanimes, yo también tuve esa dificultad y mira ahora cómo ha obrado el Señor. Hable con alguien y ore para que esa duda no domine su vida, para que se deshaga de esa duda y firmemente usted levante la bandera. El Señor es mi estandarte y le dé a usted la victoria. Le voy a pedir que incline su rostro